Plano sagital. La pelvis se inscribe en términos de inclinación pélvica anterior y posterior. Sobre el eje mediolateral durante la marcha, la velocidad normal tiene un grado de inclinación pélvica anterior y posterior de 2 a 4 grados. Durante el contacto del talón derecho con el suelo, la pelvis está casi neutra de 0 a 10 grados del ciclo de la marcha. Luego, la pelvis comienza a inclinarse en un sentido anterior durante el periodo del apoyo monopodal, alcanzando una posición ligera de inclinación de 30 grados en el ciclo de la marcha. En la segunda mitad del ciclo de la marcha, la pelvis se inclina en un sentido anterior, hasta justo después del despegue de los dedos, de un 60 a un 87% del ciclo de la marcha. Cadera. A una velocidad habitual de la marcha, la cadera está flexionada a unos 30 grados durante el contacto del talón con el suelo. Mientras que el cuerpo se mueve hacia adelante sobre el pie fijo, la cadera se extiende a una máxima de 10 grados y esto lo consigue antes del despegue de los dedos del pie. La flexión de la cadera se inicia durante la presentación y adopta de 10% de grado de flexoextensión desde el despegue de los dedos del pie, es decir, el 60% del ciclo de la marcha, a unos 30 grados de flexión, 10 grados de extensión. Desde la posición anatómica neutral, para la marcha se necesita el contacto de la rodilla, que está a 15 grados de flexión. Esto quiere decir el 15% del ciclo de la marcha. Hay una flexión inicial de las rodillas que se extienden casi hasta una extensión completa. Esto es en la fase del despegue, es decir, 40% del ciclo de la marcha. En este punto la rodilla comienza a flexionarse hasta 35 grados de flexión en el momento del despegue de los dedos del pie. Esto corresponde a un 60% del ciclo de la marcha. El tobillo. El contacto con el talón con el suelo se produce con la articulación tibiotarsiana en una ligera flexión plantar de 0 a 5 grados. Poco después de esto quiere decir el aproximado del 8% del ciclo de la marcha. Luego se produce 10 grados de flexión dorsal en el tobillo. Por el suelo, esto es del 8 al 45% del ciclo de la marcha. Es la tibia quien se mueve hacia adelante sobre el prefijo en el suelo del 45 al 8% del ciclo de la marcha. Poco después del despegue del talón, el 40% del ciclo de la marcha en el tobillo, se inicia la flexión plantar llegando a un máximo de 15 grados a 20 grados de flexión plantar, justo después del despegue de los dedos a la velocidad media de la marcha. Esto requiere 10 grados de flexión dorsal y 20 de flexión plantar. Primera articulación tarso-metatarsiana. Tiene un ligero grado de flexibilidad general del arco longitudinal medial del pie. Durante la marcha, la primera articulación metatarsofalángica entre el despegue del talón, punto antes del despegue de los dedos de la articulación metatarsofalángica, se hiperextiende de 45 a 55 grados. Es un ángulo medio entre el eje longitudinal del pie metatarsiano y la falange proximal del dedo gordo durante la cuarta fase final del apoyo. Y la oscilación inicial de la articulación, esta se flexiona y vuelve a una posición neutra. Durante la primera parte de la fase de apoyo, la pelvis cae 15 grados hacia horizontal del lado opuesto. Conforme la pierna está en una fase de balanceo, la caída de la pelvis se limita por la acción de los músculos abductores de la cadera. La pierna, que está en una fase de apoyo por el movimiento de la rodilla en el plano frontal, y durante la fase de apoyo se genera una tendencia a una flexión de talón y se genera una abducción de la parte anterior del pie por la tibia durante el intervalo de la fase de apoyo y la parte posterior. El pie, quien se mueve a 5 grados de versión, tiene como función el conducto del talón, principalmente por la desactivación de la parte anterior del pie. En el plano frontal, al contacto del talón, el pie genera una ligera inversión inmediatamente después del contacto del talón. Con relación al suelo, pasa ligeramente lateral al eje subtalar del peroné y cuando la parte anterior del pie contacta con el suelo, genera un intervalo en la fase media de apoyo y la parte posterior del pie se mueve desde una fase a 5 grados de desviación a una porción larga de inversión que continúa durante el despegue del suelo por la parte posterior del pie, dando como resultado una acción combinada del tríceps sural y la rotación externa de la tibia con respecto al pie durante el intervalo de despegue. La pelvis. Durante la marcha se gira en un plano horizontal sobre un eje vertical de rotación. Se atraviesa la articulación coxofemoral de la pierna, encargada de un 15 a un 20% inicial de la marcha, quien produce la rotación sinus dorsum de la pelvis. Y durante el ciclo de la marcha, la pelvis gira de 3 a 4 grados en ambas direcciones, que se produce mayormente en un grado de rotación de la pelvis al aumentar la velocidad de la marcha para incrementar la longitud del paso del fémur después del contacto del talón, quien incrementa de un 15 a un 20% del ciclo de la marcha, en torno a un 20% del ciclo de la marcha de la dirección y gira extremadamente poco hasta después del despegue de los dedos de la rotación interna del fémur. Se produce durante la mayor parte de la fase de oscilación y el conjunto con el fémur gira de 16 a 7 grados en cada dirección durante la marcha de la tibia. El patrón del movimiento de la tibia es muy parecido al movimiento discreto para el fémur. La rotación es de 8 a 9 grados en cada dirección de la cadera en contacto con el talón derecho. La cadera adopta una ligera rotación externa basada en la posición posterior relativa de la espina ilíaca anterosuperior contra lateral izquierda. Se produce una rotación interna de la cadera derecha la mayor parte de la fase de apoyo de las extremidades inferiores derechas, mientras que la espina ilíaca antero-contralateral izquierda se desplaza hacia adelante. La rodilla. En el momento del contacto del talón, esta está en una posición de 2 a 3 grados de rotación externa relativa, es decir, una rotación externa de la tibia respecto al fémur. Tobillo y pie. La rotación de la articulación tibiotarsiana en un plano horizontal es ligera.